veo conocidos de antaño. Muchas gracias por estar todos aquí con nosotros. Veo a mis compañeros, algunos de mis compañeros actuales. Muchas gracias a todos. Y bueno, empezaremos esta webinar. Antes que todo, gracias por el participar en este evento organizado por el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional. Quiero también agradecer ampliamente pues, al ingeniero Armando Frausto Solís, que es nuestro ponente del día de hoy, por todo su esfuerzo, por todo su dedicación, y quiero mencionarles algo de él. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. También es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería, y obtuvo la maestría en Ingeniería Eléctrica con opción a potencia. Inició estudios de doctorado, debiéndolos suspender debido a motivos de salud. Él estudió en el Control Data Institute en Minneapolis, Minnesota, en temas relacionados con hardware y software de sistemas de cómputo orientados al control de procesos. Tomó múltiples cursos en el Centro de Capacitación de IBM en México. Su experiencia laboral, él trabajó en Luz y Fuerza del Centro, estuvo encargado de diversas áreas vinculadas principalmente con el control de sistemas en tiempo real, el control de gestión de la producción de energía eléctrica, el centro de datos corporativos a cargo de los sistemas de misión crítica. También fue maestro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, con cátedras como métodos numéricos y de probabilidad del área de matemáticas en la carrera de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica. Realizó diversos trabajos de servicios profesionales, principalmente participó como consultor en la modalidad de freelance con Silicon Energy, empresa con sede en Oakland, California, orientada a sistemas de control para el ahorro de energía de grandes corporativos y generación distribuida, habiendo presentado un inédito trabajo en México de generación distribuida en un panel en el IEEE, celebrado en el puerto de Acapulco en 2001. Tiene servicios, también proporcionó servicios profesionales como empresas, la de AIA de Barcelona, España, que estuvo a cargo de implementar en CFE una plataforma computacional enunciada como Sistema Integral Avanzado de Información para aplicaciones predictivas de seguridad de la red eléctrica del Sistema Interconectado Nacional. Ha desarrollado últimamente distintos artículos vinculados con el tema de hoy, con la energía eléctrica. En 2013, su artículo se llamó La reforma energética antes, durante y después de la gran interrogante. En 2019, las refinerías sí tienen quien les escriba, así se llamó su artículo. Fue perito en comunicaciones con la opción de informática y es actual miembro del CIME, miembro vitalicio del CIME, Colegio de Ingenieros. Les doy la gran cordial bienvenida al ingeniero Armando Frausto. La verdad es impresionante todos sus estudios y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Le cedo la palabra. Armando. Bien, vamos a preparar aquí la presentación, la vamos a compartir.
No sé si ahí se oye y se ve mi pantalla. Sí, Armando. Ok, entonces, No la tienes en modo de para, presentación, la tienes... la voy a poner en modo de presentación, y la mecánica que voy a sacar, seguir, voy a sacar una plumita que tiene por aquí la herramienta, y voy a ir señalando algunos puntos para que no se me pierdan. Entonces, primeramente, pues muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy se bautizó, estoy un poquito adelante, no es la primera, se fue para... El tema de hoy se bautizó como la viabilidad de la reforma preferente presidencial de la ley de la industria eléctrica en el interés nacionalista, investigación, más desarrollo y ambientalista, esperando que su designación le quede como anillo al dedo. Cuidemos el planeta. Diré aquí que simplemente, así brevemente, que la soberanía energética y tecnológica nacional, ¿sí?, va en aumento. Y es importante, imprescindible revertir esta tendencia. La viabilidad de la iniciativa preferente presidencial es muy factible. Es un camino difícil, pero ver lo que vamos a exponer en un sentido proactivo, ver cómo sí se puede. Aquí el contenido, aquí está enunciado. El problema lo vamos a enunciar de una manera, pues de una manera un poco especial, vamos a decirle así. El ámbito legal y regulatorio, vamos a tomar algunos aspectos y, en fin, vamos a tener que tocar recursos de generación. Hablemos de la contaminación ambiental, cómo anda México con respecto a otros países en la emisión de CO2. Pondremos especial cuidado, o tratemos de tener el tiempo para que podamos hablar del desarrollo tecnológico. Sobre todo, aquí le voy a poner énfasis a la parte de las eólicas. He diseñado unas líneas de acción y finalmente unas conclusiones. Como decía nuestra compañera Alicia, a quien le agradezco profundamente la coordinación, y también, bueno, pues en primer lugar al Instituto Politécnico Nacional, y a ¿cómo se llama? La unidad Cancún, ¿no? El desarrollo regional, Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, unidad Cancún, perdónenme. Entonces, ¿yo por qué ando en este rollo? Primero, como les decíamos ahí en mis trabajos, en 2001 desarrollé un trabajo inédito, como dijeron, de la generación eólica. Luego, en 2013, desarrollé este trabajo, Energía y la Reforma, antecedentes, durante y después, con un mensaje así fundamental. ¿Y después qué? La gran interrogante.
Esto lo desarrollé y nace mi inquietud de entrarle a lo de la reforma, que esta reforma del 2013 fue una reforma de gran calado. Se esperaba mucho de ella. Hubo una gran disertación, mucha polémica. Entonces, en el ámbito técnico, despertó a mí un gran interés y desarrollé este trabajo. Es un trabajo completísimo. Está disponible incluso y tal vez sea útil para algunos de ustedes que se los podría con gusto facilitar. Entonces, aquí lo voy a aprovechar para yo poner algunos antecedentes de esa reforma energética que cambió las reglas del juego, hizo la apertura del mercado de la energía en México. Entonces, en primer lugar, de algunos beneficios esperados de la reforma energética, esto yo lo rehice, pero está tomado fielmente de un trabajo que presentó el doctor Enrique Ochoa Reza, que era director general de la Comisión Federal de Electricidad, y él planteó así el problema, o sea, más bien planteó así los beneficios. En primer lugar, dice, una reducción de las facturas de luz y precios del gas a más tardar 2 años después de entrar en vigor de la legislatura. Yo aquí, irónicamente, digo, pues no entiendo muy bien eso de reducción de facturas. No sé si se refería el doctor Ochoa al tamaño del papel o a los pesos y centavos. Después, dentro de los beneficios esperados, iban a impactar en la generación de empleos, como está aquí. Y luego, el crecimiento del país incrementalmente se iba a beneficiar en un 1% del PIB, o sea, adicional. Si se esperaba para el 2018 el 4%, pues no sería el 4, sería el 5. Y en 2025 no sería el 7, sería el 9. Así es el sentir. Y luego, aumentar la producción de fertilizantes a precios competitivos y evitar la importación del mismo con un ahorro de 400 millones de pesos, de dólares. El incremento en la producción del petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que estaba en 2013 a 3 millones de barriles en 2018 y 3.5 millones de barriles diarios en 2025. Incrementar la producción del gas de 5.700 millones de pies cúbicos diarios en 2013 a 8.000 millones de pies cúbicos en 2018 y 10.400 millones en 2025. Ahora, aquí yo le agregué, este es un agregado así, es actualizar cómo andamos. En 2013, como dice ahí, andábamos del orden en la producción de barriles de 2.592 barriles, 2.592 millones de barriles diarios, y así se fue la ruta. Vean ahí. En 2020 ya eran 1.689, o sea, 1.689, perdón, millones de barriles. Y en 2021, 1.648 millones de barriles. Y la producción del gas natural en 2018, ya ven que decían que
se esperaban 8,000 millones de pies cúbicos, pues la producción, según lo que investigué, estuvo en 4,847 millones de pies cúbicos. Aquí vamos a hacer un ensayo, vamos a calificar estos beneficios esperados de lo que se planteaba en la reforma. Veamos si hay palomas o si hay taches. Ahora, ustedes tienen la última palabra. Ahora, estoy intuyendo que su calificación, se me hace que su calificación es tache. Los beneficios esperados no son como se deseaban, como están planteados. Ahora, debemos de hacer, no nomás decir, pues todo está mal, pero ¿cuál es la razón? En primer lugar, el petróleo ha ido a la baja en todo el mundo. El petróleo ya no interesa sacarlo de aguas profundas, como era la pretensión en los planteamientos que se hacían en 2013. Cuesta mucho dinero sacar el barril de petróleo de aguas profundas. Entonces, las inversiones, pues no dieron los resultados esperados. Ahora, sobre la cuestión del gas, que todo en el mundo sí se le apuesta mucho el gas. Y según mi trabajo, está investigado que México tiene un potencial enorme en gas. Pero ¿por qué no se cumplió la expectativa? Pues lo que pasa es que no hubo las inversiones. En primer lugar, Texas estaba muy barato. Entonces había que traer el gas natural de Texas. Y mucho de lo que sale pegado con el petróleo, con el crudo, no se aprovecha. O se echa al aire o se quema. ¿Por qué? Pues porque no hay infraestructura, no hay la inversión necesaria o no se ha fomentado la inversión necesaria. Entonces, ahora por otro lado, también podría ser que se argumentara que los cambios de regulación impactan, o sea, ahuyentan las inversiones. Pero eso no debería ser un motivo de preocupación. Todos los países del mundo cambian sus regulaciones, las van ajustando. O sea, tenemos que irnos adecuando a las condiciones tanto del cambio del mundo como de las necesidades de nuestros países. La reforma constitucional de entonces, les decía, fue de gran calado, es de gran calado. Se modificaron los artículos 27 constitucional, se modificó el artículo 28 constitucional, en donde se pone a la CFE a competir con privados. O sea, los privados pueden construir sus plantas y se puede hacer, según esta reforma, un mercado de la energía paralelo a lo que era la energía que era el negocio de CFE. O sea, se pone en paralelo la posibilidad de que CFE produce electricidad con sus plantas, pero también se le hace la competencia de manera desregulada. Entonces, ese es un gran calado. El SENACE, según el artículo 28, operará el mercado eléctrico mayorista. Y una premisa, se garantiza a los generadores, a todos los que adquieran un permiso para generar, acceso abierto a la red de forma no discriminatoria.
la Comisión Reguladora de Energía regulará los permisos para la generación y las tarifas de porteo. O sea, hay acceso a la red de transmisión y, obviamente, habrá tarifas por el uso de ella. Entonces, eso es una reforma de gran calado. Aquí está cómo se desregula este esquema. Por un lado, la generación, en donde estarán compitiendo la Comisión Federal con la cogeneración de Pemex, los productores independientes de energía contratados por la propia CFE en unos contratos legados y los particulares generadores que les llaman, que adquirirán los permisos para hacer la competencia. El SENACE se separa de CFE y se vuelve un operador independiente del sistema. Es independiente, autónomo. Por otro lado, se crea la modalidad de un usuario calificado. Un usuario calificado que, déjenme poner la plumita, un usuario calificado que en 2014, según la ley de la industria eléctrica, estaba en 2 megawatts. 2 megawatts era, de ahí en adelante, se clasificaba como un usuario calificado. A partir de 2016, me parece, este requerimiento baja aún más y lo dejan en 1. Y luego los usuarios estándar, o sea, los usuarios básicos, los domésticos, comerciales, en fin, son lo que llaman aquí los usuarios estándar, los básicos. Ahora, CFE es el suministrador de los usuarios básicos y los usuarios calificados en un mercado spot de compra-venta de energía ponen las condiciones para que se fije en base también a las necesidades de los usuarios estándar, se fije la demanda. Esa demanda de generación de energía que será satisfecha aquí en base a una competencia de un mercado mayoritario, un mercado eléctrico mayoritario. Y ahora la transmisión y la distribución se convierte en las áreas estratégicas exclusivas del Estado. Ya no es todo estratégico, la generación y la transmisión. El negocio de CFE será la transmisión y la distribución. Pero podrá hacerse contratos con los privados, según el artículo 28. Vamos a hacer el planteamiento del problema. Les decía, este planteamiento del problema es un poco peculiar, pero antes les quiero yo poner aquí un pensamiento. Sin duda, el reto mundial de este siglo XXI es el cuidado del planeta. Las especies y el hombre mismo están en serio peligro. El de México, en la próxima década, es lograr consolidar su desarrollo energético, pero sin descuidar el medio ambiente. O sea, este es un pensamiento de Armando Frausto. El problema que tiene México con esta reforma preferente de la ley de la industria eléctrica es un problema muy grande, pero se puede hacer. Vamos hacia la consecución de un objetivo de gran calado. México lo puede hacer. Aquí voy a plantear por qué la reforma preferente.
¿Cuáles son los motivos de esta reforma preferente? En primer lugar, diré que está la reforma preferente, que hoy estamos aquí tratando, está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí saqué unos puntos del Plan Nacional de Desarrollo. En primer lugar, este plan establece el rescate del sector energético. Y establece una serie de premisas que causó un grave daño. El sexenio pasado la producción de producción petrolera cayó y sigue cayendo, ¿no? La producción de los privados fue insignificante a pesar de las ventajosísimas condiciones, dice el Plan Nacional de Desarrollo. Y un propósito de importancia estratégica para la presente administración, dice, es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo. Ahora, está alineada con esto, pero hay otros motivadores. Un motivador que en todos lados se manifiesta es que México, o sea, Pemex, no sabe qué hacer con el combustóleo. Tenemos que usarlo, tenemos que usar lo que el país tiene. Y desafortunadamente, como está la regulación, pues CFE no lo puede hacer. Y por otro lado, CFE desde el 2016, a partir del 2016, se comprometió a que para no contaminar el ambiente, disminuiría el uso del combustóleo en un 95%. Entonces, ¿qué hacemos? El combustóleo, la regulación mundial dice que los barcos incluso no pueden tener el contenido de azufre mayor del 0.5% en unas zonas y en otras zonas más restrictivas mayor del 0.1%. Entonces se van al gas natural. Entonces, en México la norma dice que el contenido de azufre del combustóleo no debe ser mayor del 3.5%. Entonces, con esa cantidad de azufre, pues ¿dónde lo vendemos? No tenemos mercado, no tenemos forma de colocarlo. Entonces, es un problema, es un motivador que hace urgente que se cambie la regulación y que la Comisión Federal pueda usar sus plantas. Pero ya veremos que es necesario hacer algunas líneas de acción porque no debemos contaminar y perjudicar la salud de los mexicanos. Fíjense que aquí, en estas dos esquinas, están dos mapas y no es caprichoso haberlo puesto así. Aquí está, del lado derecho, aquí está mi cursor, si me están siguiendo, está la red de transmisión. Es un mapa que viene del SENACE. Y por otro lado está un mapa, y acá está representada la generación. ¿Por qué lo representé así? Porque se separa la red de transmisión es estratégica y la red y la generación es perteneciente a un mercado, a demanda y oferta. Ahora, una vez que se hace la demanda y oferta y que se habiendo determinado cuál es la demanda, bueno, por la generación simplemente manda sus electrones, los electrones pues, son la corriente, ¿no? La corriente eléctrica es un flujo de electrones, pues pone a circular los electrones en la red de transmisión y bueno,
se fija un porteo y todo esto funcionará en teoría perfectamente. El costo de la energía, con tanta competencia en la producción de electricidad, pues debe verse, como decía una de las premisas, debe bajar la factura. Pero la cosa no ha sido así. Y lo vamos a ver por qué. Ahora, aquí representé como una pirámide de generación, puse dos pirámides, el cómo está ahorita y cómo se quiere hacer. Esto no es estricto, no es estricto, y vamos a ocultar esto. Ay, ya se salió esto. Les digo, esto no es estricto, y aquí lo que traté de representar es que por un lado están las eólicas, están las térmicas, o sea, están las no contaminantes, la nuclear, las solares, en fin, y estas se van a acomodar de acuerdo a un despacho económico, de acuerdo a un despacho, al mercado eléctrico mayorista. Esto va a cambiar y se va a hacer un despacho con prioridades basadas en los recursos nacionales. O sea, en primer lugar se marca, bueno, pues las hidroeléctricas, ahí está, a veces tiramos el agua, y en fin. Entonces, cambian las reglas del juego, es lo que se pretende, y entonces tendrá primero que ser despachadas los recursos de CFE. Y luego las otras, luego las eólicas, y en fin, ahorita vamos a ver ese detalle. Aquí está, aprovechando unas gráficas que me hizo favor de facilitarme el compañero Robledo, en base a una simulación, está ilustrado ese despacho de electricidad por mérito. O sea, no es como se hace, ¿no? Sino es una simulación. Primero, por las que tienen más oportunidad de generar, son las fotovoltaicas y las eólicas. ¿Por qué? Por según la simulación, pues anda costando el orden de los $15 el megawatt hora generado. Luego siguen los ciclos combinados que andarán por los 20, los ciclos combinados de privados, y luego andarán los ciclos combinados de CFE, y así. Bueno, las térmicas son las más caras, cuestan del orden de los 80, en esta simulación, el orden de los $80 por megawatt horas, pero se ha reportado por la misma CFE que puede costar hasta $200. Entonces, obviamente, que estas pues se quedarían paradas, ¿no? La carboeléctrica, pues también, o las carboeléctricas. Ahora cambiará las reglas del juego, y según la simulación, bueno, pues estarán primero en esta simulación los ciclos combinados, la geotérmica, las hidráulicas y así, ¿no? Entonces, se pretende cambiar las reglas del juego y que CFE tenga la prioridad de generar. Ahora, en el planteamiento del problema, que es muy peculiar, se me ocurrió aquí diseñar una analogía, hacer una analogía que se llama mesa país. Esta mesa tiene aquí de cuando se embarcó la mesa, no se le ha quitado el letrero frágil, manéjese con cuidado. En el símil país, su sinónimo sería gobiérnese acertadamente. Ahora, esta mesa tiene pues un pilar, tiene
un pilar aquí que le da soporte, una columna. Esa columna debe ser muy fuerte para que haya estabilidad. Y esa columna está representada por la economía. Arriba en la mesa está todo lo que debe de cuidarse, pues, la salud, el bienestar. Se debe satisfacer esto: salud, bienestar, educación, empleo, la investigación, el desarrollo, el planeta, en fin. Acá estoy representando en la analogía mesa-país, estoy representando que la base, lo que puede debilitar a la economía, pues podría ser un mal gobierno, y ahí lo que pueden ustedes leer. Y uno de los puntos es la fuga de capitales y la falta de inversión. En la fuga de capitales hay pues un dato que no necesariamente tiene que ver, lo aclaro, con esto de la reforma. Esta es una nota que salió en El Financiero el 20 de febrero, en donde dice que en los últimos días las mesas de dinero de los grandes bancos, desde el Citibank hasta el HBC, el Santander, en fin, observan ventas masivas de los bonos M. Los bonos M son los de deuda gubernamental. Y dice que en 3 semanas han salido del país más de 30,000 millones de pesos. Entonces aquí se me ha pasado, pero la idea era ir marcando que debe haber unas líneas de acción. Y una línea de acción aquí, se me pasaron las anteriores, marcárselas, pero es, pues, hacer las líneas de acción necesarias para que haya confianza país, se evite la fuga de capitales y se fomente la inversión. Ahora, esta mesa se debe fortalecer. No es necesario cambiarla por otra. Es necesario, tal vez, nada más, aumentar su grosor, tal vez templar el vidrio, ¿verdad? O sea, hacerla muy resistente. Pero si se rompe la economía, esto se viene al suelo, y si fuera incluso el vidrio templado, se harían añicos, no dañaría a nadie, pero sí destruiría toda la mesa. Entonces, no es necesario reinventarla, es necesario que en la transformación que se está haciendo, es necesario fortalecerla. Ahora, otro de los problemas que están relacionados aquí es la cuestión de la investigación y el desarrollo. México dedica el 0.5 del PIB a la investigación y desarrollo. Esta proporción es idéntica a los países de Tanzania, Uganda, Senegal y Bosnia. No es menospreciar, son economías chicas y países mucho más pobres. Pero comparativamente, México es una potencia, es la 9ª economía del mundo. Entonces, no tenemos por qué tener investigación y desarrollo tan pobre. Entonces, si otros países como Corea del Sur, como Israel, tienen el 3%, aquí yo propongo una línea de acción que a 5 años este Producto Interno Bruto se ponga en por decir, 2.5%.
El problema que tenemos está representado aquí con una moneda, pero esa moneda en sus caras tiene, de un lado, está representado el escudo nacional, es el nacionalismo, y del otro lado, que no se ve, no lo queremos mostrar, no lo queremos, es la dependencia. Entonces, esta moneda que está en el aire, ahorita ya a donde vamos, ya la reforma que se está impulsando, ya pasó los primeros escollos, ya pasó las cámaras, pero tiene el orden de 35 amparos o algo así, ¿no? Pero esta moneda es una moneda cargada, tiene mucho poder, cuando menos su poder está, pues yo diría, arriba del 60%. Entonces, lo más seguro es que la reforma se va a lograr, la moneda va a caer del lado del nacionalismo. Ahora, por otro lado, la manzana de la discordia, aquí en mi planteamiento del problema muy peculiar, lo veo así. La manzana de la discordia, y por qué hay tantos amparos y demás, es porque en primer lugar dicen, vamos a despachar las hidroeléctricas primero. Segundo, la nuclear, la geotérmica, los ciclos combinados de CFE y las térmicas convencionales. Los ciclos combinados también de los productores independientes que estén amparados con los contratos según la ley del Servicio Público de Energía. Estos productores independientes fueron dados los contratos porque CFE les pidió, pues renuévame estas plantas, házmelos de ciclo combinados. Entonces ellos van a estar ahí en la jugada. Y luego, en tercer lugar, o sea, en el tercer nivel de importancia para el despacho, va a ser la energía eólica o solar de particulares. Y hasta el último, los ciclos combinados. Estamos cambiando totalmente. Antes las térmicas no tenían oportunidad y ahora las que tienen menos oportunidad son los ciclos combinados de empresas privadas. Esta es lo que el espíritu de la reforma. Nuestro país tiene en 2019, ese es el tamaño del PIB, y se distribuye así. El 65% son servicios, el 4% es el campo, el 13% representa la industria. Según los conocedores de financieros, dicen, nuestro país está bien. Si está dedicando el 65% a los servicios, quiere decir que es un buen país. No entiendo la razón, pero así lo plantean. Entonces, es un país fuerte. Desafortunadamente, aquí puse yo 2019, porque 2020 pues cayó por la pandemia, ¿no? O sea, cayó como el 10%, algo así, ¿no? Ahora, el mercado eléctrico mayorista lo tenemos que mencionar. Voy a brincar, pensaba yo discutir un rato sobre esto, pero no lo voy a hacer porque nos va a comer el tiempo, nos está comiendo. Pero voy a plantear que de acuerdo a la nueva ley que va a quedar, la CFE porque la CFE tiene sus plantas bajo, digamos, como contratos legados, ¿no? Y entonces va a cambiar esto y los va a convertir a contratos de entrega física. O sea, todas sus plantas van a estar sujetos a contratos de entrega física. ¿Qué quiere decir? Que se va a comprometer
a que en una hora determinada, en una fecha determinada, va a entregar tanta energía o tanta potencia, tanta energía, va a generar tanto, pues. Entonces, los productores independientes no están bajo esta regla. Y la idea es que se van a hacer las negociaciones para que los productores independientes cambien o modifiquen los contratos, acepten la modificación de contratos para que se vayan a la modalidad, que es una modificación de la ley de la industria eléctrica, a contratos de entrega física. Está en duda si los productores independientes van a aceptar. De hecho, pues, están amparando. Ahora, pero aquí la premisa, o sea, lo que deseamos es que se hagan las concertaciones, los acuerdos, que haya acuerdo, y entonces que se acepten los cambios de las reglas del juego, se acepten los contratos de entrega física y entonces operaría así. Con estos contratos estarían obligados a entregar sus programas de generación al SENACE. Aquí surge una duda grandísima. El mercado eléctrico mayorista opera bajo el principio de un precio de equilibrio, oferta-demanda. Si, por ejemplo, un productor A tiene 100 megawatts y ofrece a $10 el megawatt, otro, el B, tiene 200 y lo oferta a 15, y el proveedor C lo oferta, tiene 300 y lo oferta en 20, entonces si se cubre la demanda con esos tres, aunque sobre del tercero, entonces se toma el precio del mayor, los $20 por megawatts, y ese es el precio que se paga a todos, es el precio oferta-demanda, ¿no? Entonces, si hay otros productores que ofertan más caro, pues no los van a despachar. ¿Qué es lo que le estaba pasando a CFE en la modalidad del despacho económico? Entonces, existe una gran duda. ¿Cómo ahora, con estas nuevas reglas, cómo se va a fijar los precios? Y otra gran duda en general es cómo va a operar. Se está dejando. Entonces, ¿cómo va a operar el mercado eléctrico mayoritario si hay nuevas reglas? Entonces, es una gran duda. Entonces, aquí surgiría otra línea de acción. Habría que sintonizar el mercado eléctrico mayorista de tal manera que exista estos ajustes involucrados y que todo opere armónicamente. Bueno, aquí nada más lo pongo porque es importante. Dice que se promueve el desarrollo sustentable de la energía eléctrica y garantiza su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones del servicio público y universal, pero dice de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes. Entonces, esto es fundamental tenerlo presente. También la ley de la industria eléctrica, lo quiero marcar porque dice que el espíritu es la producción nacional de ciencia y tecnología.
ingeniería e industrias nacionales de equipos y bienes de capital, así como aprovechar la transferencia tecnológica que llegue al país. Y entonces yo pregunto, ¿y entonces por qué tanta dependencia? Si está bien, ahí hay una regulación. Entonces, ahora, por otro lado, la ley de transición energética obliga a México a usar cuando menos el 35% de energías limpias en su industria para el año 2024. Esta ley complementaria de la reforma energética regulará el aprovechamiento sustentable, síganme aquí con el cursor, de la energía, las energías limpias y la reducción de contaminantes en la generación de electricidad. Otro punto fundamental que no podemos estar fuera de la cuestión de la tendencia mundial, el cambio climático. Fíjense que México pertenece a la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, aquí se acordaron estrategias para detener el cambio climático con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en 12 de 2015, el Acuerdo de París establece, los que están aquí, los países que están en el marco de este marco de las Naciones Unidas, establece una meta fundamental para el mundo. El aumento de la temperatura mundial en este siglo debe quedar muy por abajo de los 2 grados centígrados. Y proseguir los esfuerzos para limitar aún más los esfuerzos de temperatura. O sea, de hecho, en otras palabras, este siglo no debería rebasarse en promedio, no debería aumentarse en promedio más del 1.5 grados centígrados. El permitir que eso suceda es catastrófico, es un peligro para el terrícola, para el hombre, para el ser humano, para las especies, para todo. Es importantísimo cuidar el medio ambiente. Ahora, aquí hay una cosa que nada más voy a mencionar. Según la ley de la industria eléctrica, déjenme poner aquí la plumita. Según la ley de la industria eléctrica, las energías limpias se consideran así. O sea, está muy light esto. Según la ley, las energías limpias son aquellas fuentes de energía y procesos de generación, nada más con una simple premisa, que la producción de electricidad produzca emisiones de CO2 menores de 100 kilogramos por cada megawatt hora generado. O sea, por eso ahora han dicho recientemente en los reportes del sector de energía, ya tenemos la capacidad instalada de energía limpia va en 36.6%, pues basándose en esto, ¿no? Pero no debe ser capacidad instalada, debe ser capacidad producida. Entonces, son 2 cosas diferentes. Ahora, esto de la generación distribuida es fundamental. Hay un programa especial de transición energética 2013-2018, en donde la meta que se alcanzó en 2018 fue 527 megawatts. O sea, lo que tenemos en las casas, en los techos y eso, esa es generación distribuida de pequeña escala. Entonces, en 2018 es 527 y para 2023 la tendencia es esperar del orden de 2.900 megawatts.
En generación distribuida hay dos escalas, la pequeña y la mediana. Entonces, aquí está marcado qué es lo que quiere decir pequeño. O sea, la capacidad mediana es hasta 500 kilowatts y la pequeña escala hasta 10 kilowatts. Esto es fundamental impulsarlo. Debemos hacer una línea de acción. Si vamos a detener un poco la generación con las eólicas y las solares, o sea, no las vamos a dejar crecer hasta el 2027, según esto. Entonces, impulsemos la generación distribuida. Ayudemos al planeta. Aquí está la importancia de que la sigamos fomentando. Esto me hizo favor de Darío Fernández de facilitarme este recibo de luz. Y vean cómo de 3,587, 3,300, etcétera, pues ahora gasta 290 pesos. Esto es un ahorro para la gente y además cuidamos el planeta. Hay que impulsar generación distribuida. Algo de generación en México, ya me colgué un buen. Bueno, aquí la capacidad de generación por tecnología son en 2018 70,053. La eólica y la fotovoltaica suman el 10% y va en 7,053. Es importante compararlo, porque en 2020, según el PRODECEN, o sea, las proyecciones del sector energético, en 2020 la capacidad instalada creció 87,968 y de los 7,000 o algo así, nos vamos del 10 al 15 y entonces tenemos capacidad instalada eólica y solar. Esta es parte del problema. Es 13,200 megawatts. Esto representa que ha habido inversiones del 2018 al 2020 fuertes. De hecho, yo vi por ahí un reporte de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, que por eólica nada más hay del orden de los 6,000 millones de dólares en juego. Es un problema grande esto que estamos tratando. Bueno, esta es la capacidad instalada. Vamos a brincarnos esto, ya no quedó más remedio. Déjenme nomás decirles que la cuestión de la capacidad de generación por tipo de permiso, esto es importante porque esto de alguna manera nos mide de qué tamaño es el problema, ¿no? La Comisión Federal tiene del orden del 54% de permisos de general, por decirlo así. Y los productores independientes tienen el 30%, o sea, pesa mucho. Entonces, el problema es serio. Me tengo que brincar esto. De acuerdo con Rocío Nale, la capacidad instalada en 2020 de energías limpias es, considerando además la geotérmica, nuclear, solar, eólica, hidroeléctrica, 31%. Pero yo pongo aquí la generación limpia generada, o sea, los gigawatts hora, acá están los megawatts, estos son gigawatts hora, están en 20,8%. O sea, para llegarle al 35%, pues está largo todavía el camino. Esto es como una comparación de cómo emitimos los gases contaminantes en el mundo, el CO2. Vean aquí, este es Corea.
O sea, aquí anda las toneladas de CO2 por gigawatt hora generado, ¿no? Entonces, aquí está la escala. Entonces, México pues, está bien arriba, tenemos que hacer algo. Estados Unidos también contamina un buen. Entonces, hay que hacer una línea de acción. Hay que hacer una línea de acción. Ahora, vamos a ver algo de energía eólica en el mundo. Este es un trabajo obtenido de un trabajo de un compañero del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Borambila Rosal. Es una tesis de maestría excelente. Él propone, aparte digamos, de ilustrarnos cómo ha crecido el tamaño de los generadores eólicos de 1980, que andaban, digamos, como en 50 kilowatts. ¿Cómo ha crecido los tamaños de los generadores? La tecnología ha evolucionado tremendamente. Ahorita ya por estas fechas anda por el orden de 3.5 megawatts, aquí según este compañero, y en lo que está en el mar, lo que instalan en el mar, son más grandes, los generadores son más grandes. Por ejemplo, aquí en 2010, una cosa así, andaban en 3.5, andarán ya por acá por el 2015 en 5 megawatts, en fin. Pero el mundo está buscando la forma de revertir los efectos del cambio climático. Inglaterra ha construido el parque eólico más grande que jamás haya existido. O sea, son 174 turbinas eólicas de 7 megawatts en torres tan grandes que se equiparan. Muchos de ustedes ya se habrán subido a ¿cómo se llama esto? No, la rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna. El London Eye, ¿no? El ojo de Londres. Entonces, esta ruedita nada más mide 174 metros, 104 metros. Entonces, este gran parque eólico está a 120 kilómetros de la costa, pero ahorita vamos a comentar rápidamente por qué es que pueden hacerlo. Aquí está que Estados Unidos tiene este desarrollo, tiene un buen de generación eólica, China pues pero un buen. ¿Cómo ha crecido? Vean, de 2009 andaba los gigawatts instalados andaban en 159. Ahora, en 2020, andan en 701. La tecnología, la tendencia mundial del uso de la energía eólica, debemos tomarla en cuenta, no nos debemos de quedar tan a la deriva, estamos muy bajos. Que hay que acondicionar la red de transmisión, pues tendremos que acondicionarla, es una línea de acción. Aquí está cómo el porcentaje de todo esto que hay instalado en el mundo, cómo se han puesto lo que llaman offshore, ¿no? O sea, en el mar. Entonces, el Reino Unido pues tiene el 33% de sus parques eólicos, los tiene ahí en el océano, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la profundidad de la zona oscila entre 22 metros y 73 metros. Entonces, pues por eso pueden usar esos generadores tan grandes. Y quiero decirles que los daneses en 2023 van a poner un generador eólico, lo van a poner en servicio, de 15 megawatts. La tecnología es tremenda, avanza tremendamente a pasos acelerados. Es la tendencia mundial. Y no se diga, la solar ya no, desde luego no daría tiempo que yo lo hubiera tocado, pero por ahí anda.
Aquí está en México, en toda la República, por todos lados tenemos energía eólica. El PRODECEN dice, en 2020 tenemos instalados 8,127 megawatts de capacidad eólica. Este es como luce el parque eólico de Dolores acá en Nuevo León. Este es como luce uno de los primeros parques grandes, pero pues tenía 104 generadores y generaba 85 megawatts y está en Oaxaca. Se llama La Ventosa, el parque eólico La Ventosa. Hay Ventosa 1, Ventosa 2, en fin. Entonces, tiene otros problemas, o sea, no es tan así que no contaminan y todo, pues también tiene sus problemas, pero ya no los puedo comentar. Sigamos adelante. Ahora aquí, el compañero del Poli, que les mencionaba de su tesis de maestría, propone que se genere, en 2012 hizo ese trabajo y propuso, hagamos ingeniería en México, ingeniería, hagámoslo. ¿Cómo? Pues tenemos un instituto de investigaciones eléctricas que muy bien podría hacer la ingeniería y transferir esa ingeniería a la industria. ¿Para qué? Para que no seamos totalmente dependientes. Entonces, ¿qué propone? Propone, usemos un proceso de ingeniería inversa, lo que hicieron los chinos. Entonces aquí él no propone que lo hagamos la ingeniería inversa con un generador eólico, yo sí lo propongo. Entonces propongo que haya el desarrollo en México de generadores eólicos, que involucremos a los institutos de investigación, que hagamos el mesh tecnológico con la industria nacional. En fin, ¿qué tenemos? Los transformadores, aquí van los transformadores. Déjenme sacar la plumita, es que ya no la había sacado porque ya me van a apagar aquí el sistema. Ahí está plumita. Entonces, este generador, fíjense, tenemos aquí el transformador que ponen por aquí. Pues tenemos transformadores para un generador eólico de 7, 8 megawatts, pues podríamos tener el generador, el transformador. Los cables los tenemos, las torres las tenemos. Hacer la torre aquí, ponerle su escalera, todo, podemos hacerlo. Los dispositivos de orientación, podemos hacerlo. ¿En qué se basa la ingeniería inversa? Contrario a la ingeniería directa, la ingeniería inversa parte del producto final y mediante la obtención de datos con equipos de alta tecnología y de manufactura avanzada, consigue el diseño del producto. O sea, rediseña el producto a las necesidades nuevas. Y entonces, pondríamos, en lugar de poner primero la ingeniería básica, pues las ponemos después, pues tendremos que documentar todo. Y así podemos hacer, usando el proceso de ingeniería inversa, podemos hacer tecnología en México, ¿cómo no? Es cuestión de promoverlo. Bueno, tecnología de bienes sí se hace, ¿no? No digo que no, pero bienes de alta tecnología. También yo me basé en este esquema de una tesis de maestría de un camarada de allá de España. Ellos sí lo hacen, ¿por qué nosotros no? Ahora, vamos a imaginar algunas líneas de acción. La primera línea que pongo es lograr la soberanía energética nacional, aumentando la producción de crudo y en especial del gas natural, vital para la industria, a niveles previstos en la reforma energética de 2013. En la línea 2, abatir la inseguridad. La línea 3, fortalecer la investigación y el desarrollo.
hasta un 2.5 del PIB a 5 años, con el decidido apoyo a las instituciones de investigación y su interrelación con la industria nacional para producir más bienes de alta tecnología. Fortalecer la confianza país, evitar la fuga de capitales y promover más inversión. En la línea 5, consecución de los proyectos de modernización de la planta hidráulica de producción de energía eléctrica que tanto han dicho que se está haciendo con Hydro-Québec. Modernizar las refinerías con una mejor eficiencia en su producción de gasolinas y la producción de mucho menos combustible. Nada más déjenme decir un paréntesis. En Estados Unidos, 93% es gasolina, 3% es combustible. En México, el 49% es gasolina y el 30% es combustible. Y el combustible es un combustible amargo, tiene mucho azufre. Entonces, es fundamental. Ya no pude comentar, traía todo un rollo sobre esto porque en las refinerías sí tienen quien les escriba, se abordó todo este problema. Fortalecer el programa de transición energética, promoviendo más generación distribuidas, entre otras acciones. La línea 8, incrementar las acciones del cuidado del medio ambiente. La urgencia de minimizar y o capturar emisiones de los NOx, los óxidos nítricos, del SO2, del dióxido de carbono, la emisión salta a la vista, la emisión al ambiente. Y así, ¿no? Se puede imaginar, o sea, el gobierno seguramente ya las tiene contempladas. Y alguna línea final, las instituciones de investigación y los mexicanos de altas vistas, que tenemos un capital humano increíble, tienen la palabra. Y finalmente, ideando conclusiones. En línea con la ley de la industria eléctrica, se deberá conseguir la producción nacional de ciencia, tecnología, ingeniería e industrias nacionales de equipos y bienes de capital, así como aprovechar la transferencia tecnológica que llegue al país. Esto lo establece la ley, pues es cuestión de que se use. La reforma preferente de la ley de la industria eléctrica, que yo le puse así para abreviar, replie, que no es RIP, replie, fortalecerá a CFE como una palanca más de desarrollo en México, con rumbo a una soberanía de producción de energía eléctrica, debiéndose incrementar, repotenciar y modernizar su planta productiva de CFE. El gobierno federal concertará los acuerdos con los inversionistas, sintonizando el mercado eléctrico mayorista y hacer que esto funcione. Sí se puede. Aún no siendo motivo de la reply, las administraciones federales gubernamentales deberán implantar las líneas de acción requeridas para el recobro de la soberanía energética del país en un horizonte de 10 años. Se deberá impulsar la investigación y el desarrollo, fortaleciendo las investigaciones de investigación, incrementando los recursos presupuestales al 2.5 del PIB a 5 años. El cuidado del planeta es un objetivo primordial y México deberá marchar a tono con la tendencia mundial. Ahora, esto es fundamental desde mi punto de vista. Se debe considerar como un evento imposible liquidar el futuro para vivir en el pasado. Por eso se debe impulsar sin mucha tardanza la implantación de más energía renovable, con la participación de la tecnología mexicana, fortaleciendo la red de transmisión nacional con este propósito. Y finalmente, se puede asegurar
sí se puede. Vamos, México, por la consecución de un mejor país. Pues muchas gracias y ustedes tienen la palabra. Yo creo que a lo mejor ya no va a haber tiempo y me va a dar mucha pena no poder comentar con ustedes si es que no nos dan un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y espero no se hayan cansado mucho de mi rollo. Armando Frausto, ingeniero Armando Frausto, muchas gracias a ti. Y tengo aquí dos preguntas que si en un momento dado se las pudiéramos responder posteriormente, porque sí ya tenemos 21 minutos de retraso para terminar la presentación, o si quisieran quedarse un rato más después de que hagamos el fin de la presentación oficial para que las pudieras contestar. El ingeniero José Guadalupe Ramírez pregunta, déjenme decirles porque ya se me perdió. Perdón, ya me salí. Sí, me oyes, ¿verdad? Aquí estoy, ya estoy, perdón. Dejar de presentar. Sí. Y ya. Bueno, yo quisiera antes de que se retiren todos, entregarte el agradecimiento por parte del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y también te invito a que pues vieras en el chat, tenemos preguntas de José Guadalupe Ramírez, del ingeniero José Guadalupe Ramírez y del ingeniero Silverio Castillo, que pues podríamos tratar de contestar si los que quieran quedarse un rato después de dar por terminado formalmente el evento. Sí, podríamos ser muy breves, contestar brevemente y finiquitar esto, ¿no? Sí, ok. Entonces, yo quisiera, primero que nada, leerte el agradecimiento. Lo voy a poner en la pantalla, por favor, para que lo tengamos, ¿no? Un momentito, por favor. Déjenme presentar mi pantalla. Compartir. Ok. Y todos ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, yo quisiera dar este reconocimiento que el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún, otorgan al ingeniero Armando Frausto Solís por su presentación, su ponencia excelente. Se nota mucho su sapiencia en esto y bueno, se lo entrego. Otorgan el presente agradecimiento al ingeniero Armando Frausto Solís por la impartición del webinar Viabilidad de la Reforma Preferente Presidencial de la Ley de la Industria Eléctrica en el interés nacionalista y ambientalista, con duración de 60 minutos, realizada el miércoles 17 de marzo de 2021, firmada por el licenciado Irán Valdés Flores, director del centro. Muchísimas gracias y si todos pudieran aplaudir la presentación, por favor, sería fantástico. Armando. Bueno, yo quisiera continuar en orden como fueron presentándose las preguntas y tratar de contestar brevemente algunas de ellas. Y si no, bueno, pues hasta ahí lo dejaríamos para contestárselas por correo, ¿no? El ingeniero José Guadalupe Ramírez pregunta, ¿qué beneficios ha tenido el país con la ley de la industria eléctrica anterior después de varios años de entrar en vigor?
Esa es la primera pregunta. Y dos, si México es un país petrolero, ¿qué alternativas se pueden tener para el consumo de los productos que resultan de la refinación? Bueno, en primer lugar, la industria eléctrica petrolera, ha estado mal, yo lo veo así. ¿Cómo se usan sus productos? Pues las gasolinas, pues emplea todo el diésel, y ahorita el problema es que no hay mercado para el combustóleo, y entonces por eso la cuestión es que se quiere pues quemar en las térmicas. Ahora, respecto a beneficios que ha tenido, pues ha habido mucha inversión y se ha desarrollado mucha generación eólica, generación solar. La cuestión de los ciclos combinados ha crecido. Los ciclos combinados, de hecho, no emiten dióxido de azufre a la atmósfera. Los CO2 los bajan a la mitad. Entonces es una energía más o menos limpia. ¿Por qué? Porque generan con gas natural. Y ha habido mucha inversión en el sector de la electricidad, en donde tal vez no ha habido tanta inversión, no hemos tenido tanto éxito, es en la industria petrolera. Y sí, como no, sí se usan los productos, se trata de rescatar a Pemex, pero desafortunadamente se reportan pérdidas muy cuantiosas en 2020, pero grandes pérdidas. ¿Por qué? Pues porque se cayó el mercado del petróleo. ¿Y por qué? Porque se cayó el mercado, pues porque hay un buen de petróleo, hay poca demanda o no hay tanta demanda, y además el COVID también influyó. La siguiente que tuvieras. No oigo. Perdón, lo había apagado. El ingeniero Silviero Castillo dice, hola Armando, ¿podrías hablar si los parques eólicos en el RU son con inversores particulares y de cuánto capital se tiene que invertir anualmente? No, la verdad no estoy enterado de ese tema. En ese detalle no. Ok, bueno, pero alguien más, déjenme ver si tengo alguna otra pregunta. Sí, a ver, voy a leer primero la de Edgar Velázquez y luego la de José Guadalupe Ramírez. Dice, el ingeniero Edgar Velázquez dice, estimado Armando, felicidades por tu ponencia y coincido contigo. La solución no es destruir la mesa, lo que se debe hacer es fortalecer la investigación y el desarrollo y fomentar las inversiones para tener acceso a la tecnología de punta y desarrollar ingeniería inversa, como ya se hacía en Luz y Fuerza. No se necesita modificar la ley, hay que aplicar lo ahí escrito, destinando mayor inversión para investigación y desarrollo. Eso Pues es. muchas gracias, Edgar, muchas gracias. Sí, eso es lo Coincidencia total. Coincidencia total. Ok. Y ya lo último es el ingeniero José Guadalupe Ramírez nuevamente. Dice, hablando del IIE, ¿qué desarrollos tecnológicos de gran reconocimiento científico y económico desde su creación han desarrollado en beneficio del país? Miren, allí ya no tuve yo la oportunidad por el tiempo, de hecho me extendí bastante, pero yo quería platicarles durante la ponencia una historia de éxito del país. En los años 70, el país se desarrolló
los centros de control de energía en base a sistemas de tiempo real, y en Luz y Fuerza fue pionera en América Latina. Entonces, la preocupación que se tuvo siempre es generar tecnología, o sea, porque no teníamos nada de tecnología. De hecho, se compraron los sistemas completamente, todo se compró, todo el hardware, pero siempre se dejó algo para que México pudiera desarrollar. Entonces, sobre esos sistemas que desarrollamos, el ingeniero Gómez Pineda comandó. Él no pudo conectarse porque desafortunadamente, pues ahí le pegó el COVID, pero él nos impulsó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas a desarrollar tecnología en México. Y todos los autómatas que se ponían en la subestación, esto también lo hizo Comisión Federal, los autómatas que se ponían en las subestaciones venían del extranjero. Entonces, con el Instituto de Investigaciones Eléctricas hicimos conjuntamente la investigación, la ingeniería inversa, pues, y se desarrollaron las autómatas en México y se transfirió a las industrias. Javier Robledo vivió también eso. Y entonces se crearon empresas en México que hacían los autómatas, lo que llamaban las unidades terminales remotas, y después se hicieron maestras de control de tiempo real para el control de la red. Ahora, también el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en los 80s, México compró los sistemas para el control de la red nacional y se anunció el doctor Macielo, que es así un gurú de la cuestión de las aplicaciones de tiempo real, despacho, estimadores de estado y todo eso, era un gurú. Él escribió en un paper, para orgullo de los mexicanos: en México se está implantando el sistema más avanzado del mundo, pero el país, México, la CFE y Luz y Fuerza, pusieron en la ingeniería básica de las especificaciones de esos sistemas de control nacional que debería de haber un conjunto de aplicaciones desarrolladas en México, que el proveedor que ganara los concursos para implantar los sistemas de control en tiempo real para la red nacional deberían integrar las aplicaciones desarrolladas en México. ¿Quién fue el encargado de desarrollarlas? Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Las desarrollaron, las probaron, las integraron, estuvieron en Estados Unidos. Siempre el país tuvo la inquietud: si haces un sistema, tendrás que tener un on-the-job training y tendrás que adquirir a la par la tecnología. Tendrás que ser capaz de, o sea, adquiramos, hagamos ingeniería inversa y desarrollamos. Si no todo, sí se desarrolló un buen de ingeniería en México. Y el Instituto de Investigaciones Eléctricas fue clave. Armando, perdón, Armando, tengo otra pregunta, no la puso Arturo Camargo, del ingeniero Arturo Camargo, dice, me la mandó por acá, por WhatsApp. Dice, ¿qué posibilidad le ves a que el Instituto de Investigaciones Eléctricas pueda apoyar al desarrollo de tecnología como apoyó a la sustitución de las UTRs y centros de control en su tiempo? Creo que parte de eso lo estabas comentando ahorita, pero bueno, y te dice muchas gracias y felicidades. Sí, definitivamente yo estoy convencido que debería desarrollarse en México, participación en México, si no total, debería ser un merge tecnológico y desarrollar los generadores solares y los generadores eólicos
con un gran contenido de ingeniería mexicana. Sí, o sea, tenemos que tener ingeniería nacional ahí metida. No podemos totalmente ser dependientes. No debemos seguir permitiendo, o sea, bueno, el gobierno, yo digo, estoy hablando como si yo fuera el gobierno, pero el gobierno no debe permitir seguir, debe de, sí, bienvenida la tecnología de punta, pero déjame participar. Deja que participe mi industria, deje que participe mis centros de investigación y yo también voy a hacer ingeniería inversa y voy a hacer mis propios equipos. ¿Cómo lo hizo España? Pues ¿por qué son tan poderosos? O sea, no inventaron el hilo negro. O sea, pues, alguien inventó un generadorcito de 50 kilowatts, un generadorcito eólico, lo fueron mejorando y fueron haciendo ingeniería inversa. Y ahora los daneses, que no son buenos nada más para los helados, le decía yo a Arturo Camargo, tienen un generador eólico de 15 megawatts. 15 megawatts. ¿Cuándo los vamos a alcanzar? Pues vamos a empezar, hay que empezar. Bueno, eso es lo que pienso yo. Bueno, pues sí, pues muchas gracias. La verdad que interesante y creo que todos en nuestra época estuvimos inmersos en esto que mencionas y la verdad, para allá, bien lo dices, debemos, porque pues el gobierno es nuestro gobierno, pero debemos ir todos para allá. Eso es lo que debemos hacer, así lo veo yo. No sé si alguien más quiera participar, abran sus micrófonos ya para dar la despedida a esta reunión. Y algo muy importante, les comento, el próximo miércoles vamos a continuar con este ciclo de 3. Va a presentar Felipe Martínez Cruz y pues los esperamos a todos para seguir platicando de esto que es muy, muy interesante y a todos nos interesa muchísimo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Me da muchísimo gusto saludarlos a todos y no sé, ¿alguien más? O decirle adiós a Armando, nada más, decirnos adiós todos. Pues yo, Muchas nada gracias, más Armando. felicidades. Hasta luego, felicidades, Armando. Por esta, gracias. Felicidades, por esta Armando. plática tan amena como siempre. Sí, pues gracias a ustedes. Realmente les debo de agradecer doble porque realmente abusé de su tiempo. Yo cuando agarro, ya no se puede agarrar como cuando íbamos al sindicato, no se puede agarrar el tubo, o sea, ya no. Ya sabemos cómo te las gastas, Armando. Pero nunca me alcanza el tiempo, siempre, los de Azjulú siempre me cortan. No me consta. Pero yo lo hago con mucho gusto, me encanta esto. Felicidades, Armando. Un abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Armando. Felicidades. Gracias. Armando. Gracias, Licha. Felicidades, Pa. Por saludarlos a todos. Gracias, Lichita. Hasta luego todos. Hasta luego. Gracias, bye. Armando. Bye. Bye. Felicidades, Armando. Bye.